Vamos a grabar. Ok. Muy buenas noches. Estamos listos, transmitiendo desde la hermosísima Ciudad de México. Bueno, pues gracias a Dios por lo que estamos viviendo en este tiempo y sobre todo por lo que Dios nos está invitando a vivir con Él. Son tiempos, para algunas personas dicen son tiempos peligrosos, son tiempos difíciles, son tiempos de angustia, son tiempos en los que se ve mucho la maldad, eh, pero pues, déjenme decirles que son los mejores tiempos para ver la gloria de Dios, mostrarse a favor nuestro. Y esto es actual, ¿no? Yo creo que los tiempos en los que abunda el pecado son los tiempos en los que sobreabundará la gracia, ¿no? Y sobreabunda la gracia. Y ahí es como lo dice la palabra de Dios, ¿no? Eh, a veces nosotros confundimos la paz con la tranquilidad, ¿no? Y decimos, ay, es que yo quisiera tener más paz, yo quisiera que fueran tiempos de paz. Y se refiere la gente a que sean tiempos en los cuales no haya problemas, no haya desavenencias, no haya, pues, tanta maldad en medio de la sociedad. Y a eso le llaman tiempos de paz. Pues a lo mejor son tiempos de tranquilidad, porque la paz en realidad es algo que se puede vivir solamente con Jesús viviendo en nuestros corazones. Y es algo que se vive aún estando en medio de las tormentas. Esa es precisamente la paz. La paz no es cuando no hay problemas, cuando no hay aflicciones o cosas, eh, cuando no hay olas embravecidas, por poner una figura que ejemplifica, pero paz es cuando en medio de la tormenta o en medio del mar embravecido podemos descansar en Dios, podemos esperar en Él, podemos reposar en Él y podemos ver su gloria. El mejor ejemplo de esto pues es el mismo Jesús, nuestro hermano, nuestro amigo, Jesús de Nazaret. Estando en la barca con sus discípulos, dice que el mar se embraveció y ellos sentían que la barca se hundía, era una barca pequeña. Eh, no sé, algunos de ellos eran gente de mar, gente que se había criado en el mar y que conocían de estas situaciones, pero aún ellos se asustaron de cómo estaba embravecido el mar. Y dicen que el maestro Jesús dormía dentro de la barca, o sea, él estaba reposando, él estaba descansando. Y fue tanto que lo fueron a despertar y le dijeron, maestro, sálvanos, ¿qué no ves que perecemos? ¿Qué no ves cómo está el mar de embravecido? Y yo creo que Jesús dijo, hey, espérense, no me molesten, estoy teniendo mi siesta, mi momento de descanso, hasta que le dijo al mar, calla, enmudece, porque el mar se estaba expresando, ¿no? El mar estaba feliz de saber quién estaba en ahora sí que dentro de él, posado sobre de él, el maestro, el autor de la vida, por quien fueron hechas todas las cosas, dice la palabra de Dios, por el verbo de Dios. Ahí estaba presente y el mar lo reconocía y el mar sabía que tal vez había tenido una oportunidad única de acoger, de recibir al maestro, al creador. Entonces, estas son las cosas que a veces nosotros dejamos pasar
de largo y creemos que las tormentas que vivimos en nuestra vida, en nuestro diario vivir, son cosas que están como escapando de la mano de Dios, cosas que creemos son adversas. Y no es otra cosa más que el escenario en el cual Dios está disponiéndose para intervenir, para eh, hacer una gran obra, para hacer algo a nuestro favor y mostrarnos su gloria, ¿sí? Y digo, lo estamos viendo en estos tiempos de pandemia, ¿no? Que para muchos es así como la hecatombe, es el tiempo en el que muchas cosas se cayeron, muchas cosas se movieron. Yo hace mm, algunos años o unos 2 años antes de la pandemia, hubo en el 2017 o 2017, 19, no, 2017, ok. Hubo un terremoto muy fuerte aquí en la Ciudad de México y después también allá, más bien en Oaxaca, y después siguió habiendo algunos movimientos fuertes y algunos hermanos me preguntaban, oye, ¿crees que esto ya es parte de la, de la segunda venida del Señor? ¿Crees que esto ya son los anuncios de esta situación? Yo le decía, mira, yo lo único que creo es que este es el escenario en el que se están moviendo las cosas aquí abajo y también se están moviendo las cosas en lugares celestiales. Es decir, Dios está moviendo todo porque Él quiere manifestarse y hacernos ver su gloria, no solo a los que ya le conocemos, sino a los que no le conocen y a través de nosotros también. Entonces, se están moviendo cosas en la tierra, se están moviendo cosas en los cielos, se están cambiando muchas cosas. Eh, Parte de eso es la pandemia que hemos estado viendo. Está, para muchos fue, como les estaba yo diciendo, motivo del derrumbe de empresas, de inversiones, de cosas. Eh, para muchos fue el reto de fe, el reto de creer en Dios más que creer en instituciones o en hombres. Eh, mm, Toda la gente del mundo dejó de asistir a sus iglesias, dejó de asistir a sus reuniones. eh, y entonces muchos decían, ¿y qué va a pasar? La gente se va a perder, la gente va a perder la fe. Y creo que esa era una forma muy equivocada de ver las cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente era el momento o es el momento en el que las personas, la gente, empieza a tener una relación directa con Dios y no a través de instituciones o de organizaciones, ¿sí? Es el momento en el que la fe empieza a crecer, pero en una manera particular, personal, no en grupo, porque en grupo a veces las cosas son distintas, ¿no? A mí me da curiosidad ver cómo es que hay personas que en grupo se sienten o muy valientes o muy efusivas o muy contentas y cuando están solas son todo lo contrario. Se sienten tímidas, taimadas o simplemente se esconden o se sienten solas, ¿verdad? Porque hay veces la emoción de estar en grupo es bonita, ¿no? Es hermoso, pero eso es como un engaño a nuestra fe. Hablando ya en un contexto espiritual, el estar en un grupo grande o en un grupo donde hay más gente que profesa lo mismo que nosotros, que cree lo mismo que nosotros, nos hace como sentirnos fortalecidos, pero no es en la fe, sino en los sentimientos. Y eso se desvanece cuando ya no está el efecto del grupo, ¿sí?
Entonces, eh, ahora que ya no pudimos estar asistiendo a las iglesias, mucha gente se desvaneció en ese sentido, por decirlo de una manera, pero otros más, no, otros más lo que hicieron fue fortalecerse en su relación personal con Dios. Se fortalecieron en su comunión con Dios porque entraron a un periodo en el que solamente estaba esa persona y Dios. Y entonces ya no había de intermediario nadie, ¿verdad? Ni los pastores, ni los profetas, ni los apóstoles, ni los evangelistas. Y entonces solamente quedaba Dios y su hijo o su hijo, ¿sí? Ahí estaba. Y entonces había que hablarle directamente a Dios y decirle, Padre, aquí estoy. Tú ves mi situación, tú ves cómo estamos. Necesitamos tu auxilio, necesitamos tu presencia en nuestra familia, en nuestra vida, en nuestra economía, en nuestra salud. Muchos clamaron a Dios pidiendo salud para su cuerpo y también para su alma. Y en muchos casos Dios contestó de una forma afirmativa. Siempre contesta Dios, ¿no? Lo que pasa es que no siempre contesta lo que nosotros pedimos. Y ese va a ser precisamente el punto en el que yo creo que Dios nos quiere llevar hoy. Es tan interesante lo que a continuación Dios nos va a hablar. Pero antes de pasar a eso, eh, dejemos en claro o que Dios nos deje en claro en el corazón que son tiempos, que los mejores tiempos para ver su gloria son los tiempos donde las aguas se agitan demasiado, ¿sí? Los tiempos para ver los milagros de Dios, para ver la manifestación de Dios, es cuando eh, pareciera que la tormenta nos está llegando, ¿no? Entonces, si tú has sentido en este tiempo que la tormenta te ha llegado a tu familia, a tu persona, a, es porque es el momento en el que Dios quiere aparecer ahí, quiere manifestarse a tu vida, a tu familia, a tu hogar o en tu trabajo, no sé dónde estés viendo esto, pero lo que sí es cierto es que son los tiempos eh, donde Él quiere, en primera, manifestarse dentro de ti con su paz. Recuerda que Él dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy. No como el mundo la da, yo se las doy. Y no era otra cosa más que eh, Él mismo dándose a nosotros en nuestro corazón, habitando en nuestro corazón. Entonces emana de ahí la paz de Él, que Él es, la paz que Él es. ¿Sí? Porque generalmente nosotros creemos que Dios es alguien que siempre nos está dando cosas, pero lo que en realidad hace Dios es darse Él a nuestra vida. Él se da a nosotros. Por eso decimos, le recibimos. Y en verdad esto debe ser una verdad. Ahora sí que valga la redundancia, debe ser una verdad en nuestra vida que le hemos recibido. Y como ya le recibimos a Él, juntamente con eso, con Él hemos recibido todas las cosas. Porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su eterno poder. Entonces, eh, cuando Él se da a nosotros y nosotros le recibimos, ya viene todo lo demás. Por eso dice también en otra parte de la escritura, mas buscad primeramente
el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas les serán añadidas. El reino de Dios es, y él mismo lo dijo, aquí delante de ustedes se ha presentado, ha descendido el reino de Dios. Cuando él estaba presente y estaba toda la gente y los fariseos y los escribas, y él les decía, aquí está el reino de Dios. Y yo creo que todos se ponían a voltear, ¿dónde? ¿Dónde? O sea, querían ver palacios de oro, calles de oro, de cristal, pues el reino de Dios. Entonces, o sea, ellos se imaginaban cosas muy materiales que su mente les proyectaba. Pero el reino de Dios no es comida ni bebida, ni nada que el tiempo pueda deshacer. El reino de Dios es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, justicia, verdad y santidad. Ese es el reino de Dios. ¿Y quién más que representa eso que el mismo Cristo de la gloria, ¿no? Presente ahí. Ahí está el reino de Dios. Por eso dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Por qué dice y su justicia? Bueno, porque la justicia es precisamente, es cuando Dios ha visto tu situación en desventaja con lo que has vivido y te dice, ahí está mi justicia para ti. No te voy a dar cosas, no te voy a dar aquello que has carecido, no te voy a dar la sanidad que tanto anhelas, o yo te voy a dar a mi hijo para ti, para que habite en tu corazón y desde ahí proyecte un reino de bendición en tu vida, que incluye la sanidad, que incluye la provisión, que incluye el sanarte emocionalmente, que incluye el borrar tu pasado, que incluye todo eso. Eso es el reino de Dios y su justicia. La justicia que está siendo propicia a tu vida. La justicia que Dios decretó para ti. Cuando nosotros oímos el término, ya ven que hemos hablado anteriormente sobre esto, pero cuando a veces nosotros oímos justicia de Dios, creemos que se trata de dale, ahí está un caratazo de Dios para la persona. Y creemos que eso es la justicia de Dios. No, la justicia de Dios es que vio tu deficiencia y vino Él, no mandó a algo que te ayudara, un pañuelito ahí para que te ayudara y te secara el sudor y ya, es la justicia de Dios. No, la justicia de Dios es venir Él mismo a habitar en ti, porque como dice el poema, donde está Dios no falta nada. Así es precisamente la justicia de Dios, es Él siendo propicio a ti y a mí, para que no le cuentes, Él viene a vivir contigo. Y dice, ok, no necesito que me cuentes tu pasado, tu vida, el por qué has hecho lo que has hecho, el por qué has vivido como has vivido, el por qué mantienes ese carácter como lo tienes. No necesito que me lo cuentes. Yo vengo a vivir contigo y hago un escaneo de tu corazón y veo cuál es la razón de tu vida. Y entonces esa es la justicia. Cristo viviendo en nosotros precisamente para traer libertad, sanidad, santidad, fe, todo lo que nos falta, todo lo que humanamente nosotros no podemos producir. Porque ahí es donde entramos al terreno de la humanidad y de la divinidad. Y decimos, bueno, pues yo como humano, o sea, este es mi carácter, así soy, lo heredé. No es que yo lo quiera tener, es que lo heredé.
A mí me hubiera gustado tener un carácter así bonito, afable, que conciliara con todas las personas, que pudiera. Eso no existe. Tú tienes el carácter que tú mismo recibiste primeramente de tu genética, pero además tú construiste sobre de eso. Y el único que puede arreglar el asunto y sanarlo y primeramente pasarlo por fuego para que se queme todo lo que no sirve, es el mismo Jesús. Pero Él no lo va a hacer desde allá, desde lejos, y te va a dejar a ti solo en el incendio del asunto, ¿no? Esto es como aquella ocasión de los 4 amigos de Daniel y el rey que los aventó o que los metió al horno para que se quemaran porque no lo adoraban a ese rey. Y dice que no eran, creo eran 3 amigos, ¿no? A ver si alguien se acuerda. Eran 3 y luego un cuarto que parecía el hijo de los dioses, ¿no? Y era el mismo Jesús estando ahí con ellos en ese incendio, en ese horno, que los hizo salir sin que recibieran ni una quemadura, ni siquiera olían a humo sus vestidos, porque estuvo ahí con ellos el Hijo de Dios. Bueno, así mismo es cuando el Señor prueba todo tu ser, y no solo el tuyo, el de todos, ¿eh? Lo hace pasar por fuego. ¿Para qué? Para que se queme todo lo que es obra humana, que no sirve, pero no permite que tú te quemes en ese incendio, porque Él está ahí contigo, ahí conmigo, en esa situación donde todos, como dice el poeta, como decía el poeta José José, creo, todo se derrumbó dentro de mí. ¿Sí? Entonces, así mismo es cuando viene el Señor y hace pasar por fuego todo nuestro ser, todo nuestro pasado. Entonces, Él no está, otra vez, recapitulando, no está Dios dándonos cosas. Él se dio a nosotros. Él vive en nuestro corazón. Entonces, acuérdate que todo esto es por fe. Esto es por fe. Esto no se trata de que, bueno, a ver, ¿y dónde, en qué parte de mí está? ¿Dónde está? Ahí está. Está dispuesto a tener tiempos contigo. Mira, yo te he comentado que es como a veces cuando tú platicabas contigo y tú mismo te respondías, o cuando tú mismo platicas contigo y te dices cosas, qué tonto y cosas así. Yo espero que ya no lo hagas, pero hay veces que llega a suceder, ¿no? Y bueno, ahora la invitación de Dios es que ya no es necesario que sigas platicando contigo porque ya no estás solo. Ahora platica con tu Padre, platica con Él, ahí está dentro de ti. Él dijo, yo me voy, pero enviaré al Espíritu Santo, que es el que les traerá consolación, pero además estará con ustedes siempre, siempre. Y no está externamente, está internamente. Entonces, estas son las palabras que dejó el maestro y que si nosotros le creemos, tenemos que entrar al proceso de la comprobación. Precisamente porque te creo, Padre, es que deseo que todo eso sea comprobado en mi vida. Yo días pasados platicaba con mi hijo, y le decía, mira, hijo,
lo que Dios ha trabajado en mi corazón es el carácter que ahora tú estás viendo, ese carácter en el que me ves con paz, me ves bendecido. Eh, no es algo que yo haya trabajado en él o que yo este, tenga la capacidad de generarlo, ¿no? Eso es un milagro que Dios ha hecho en mi vida y que Dios lo sigue haciendo. Y cuando yo se lo permito, Él sigue habitando en mí. Él sigue estando en mí. Y también si yo llego a renunciar a eso, o si yo en algún momento no lo invito a Dios a vivir conmigo el día, pues ese día sale el viejo hombre también y ahí está, con todos sus defectos y con todas sus maldades y con todas sus cosas terribles que lo único que provocarán en mí será destruirme otra vez. Entonces, así es en la vida, ¿no? En la vida de cada uno de nosotros. Si tú le permites a Dios vivir contigo tu día a día, aprenderás a vivir la paz de Dios en medio de la situación en la que estés, porque Él está ahí contigo, proveyéndote, suministrándote de su paz. Como nos decía el domingo el hermano Cris, el generador que está mandando la energía hacia la lámpara, que es nuestra vida, y que brilla. Y ese brillo que ves, pues no es fruto de la lámpara, o sea, no es la lámpara la que lo tiene, sino es la energía que recibe del generador, del que envía la energía eléctrica. Así es, así somos nosotros, viviendo la vida de Dios. Y si ves tú alguna virtud en nosotros, en uno, es porque es el mismo Jesús proyectándose en nuestra vida y nosotros dándole paso, dándole la participación, diciendo aquí, el protagonista de esta obra eres tú y no yo soy uno de reparto, de utilería, lo que tú quieras, pero aquí el artista o el mero, mero, la estrella de esta obra eres tú, Padre. Entonces, así es como comprobamos y vivimos la vida de Dios cada día y también cuando nos salimos de ella, igual cosechamos el fruto amargo, ¿no? Pero, pero ya a medida de que vamos comprobando lo benéfico que es vivir con el Padre, con nuestro Dios cada día, entonces ya no se nos antoja estar viviendo eh, la naturaleza antigua. Y entonces, esto es bueno porque te va interesando más el apreciar el hecho de vivir con Jesús cada día en tu corazón. ¿Sí? Ahora, dando el siguiente punto de lo que hoy creo que Dios puso en mi corazón para compartir, es que tú recuerdas el primer milagro que hizo Jesús, bueno, que la Biblia nos menciona que hizo Jesús. ¿Cuál fue el primer milagro? Convertir el agua en vino. Exactamente, ¿sí? Precisamente fue en un evento al que fue invitado él junto con su mamá y sus hermanos y Las hermanas bodas de Caná. en las bodas de Canaán, ¿verdad? Yo no sé si el que lo invitó era algún contratista. Recuerden que hasta ese momento Jesús desarrollaba un oficio que era el de la carpintería, al igual que su padre, y, y yo no sé si para ese entonces su padre vivía, parece que ya no, porque no lo menciona, pero quien lo haya invitado a esa boda o quien haya invitado a esa boda a la familia de Jesús, era alguien cercano a Jesús.
No era así como que, pues cayeron ahí de gorrita café, ¿no? Nada más que vieron la boda y dijeron, ay, aquí hay música, vamos a meternos y vamos a comer aquí con la familia, ¿no? No, no, no. Fue invitado, y al igual que su familia. Y algo que llamó la atención de mi corazón eh, en esa palabra, en esa historia que nos muestra la palabra, es que eh, en un momento se termina el vino, ¿sí? Y ya era la hora en la que pues ya los invitados ya no sabían si, pues es la hora en la que ya les podías dar hasta tepache y ellos se lo tomaban, ¿no? O sea, ya la hora de degustar el buen vino ya había pasado y pero se terminó el vino. Y entonces María, la madre de Jesús, le dice, Jesucito, Chuy, ven. No sé cómo le diría, ¿no? Pero le dice, este, y algo muy interesante, le dice, fíjate que se acabó el vino. Y entonces Jesús le dice, mujer, no es mi tiempo, ¿qué tienes conmigo? ¿No? O sea, y la mamá le dice, yo creo, o sea, no lo dijo, pero yo pienso que en ese momento ella dijo, este es el momento de que brilles. Este es el momento de que la gente te conozca. Este es el momento. ¿Qué mejor momento que una boda donde hay tanta gente? O sea, humanamente, no sé si fue movida por el Espíritu Santo o ella en su humanidad, le dice a Jesús, hace falta vino. No, fíjese bien en algo. No le dijo ella qué hacer en el sentido de, como nosotros cuando oramos, que como que le damos indicaciones al Espíritu Santo o a Dios, le decimos, oye, Padre, mira que mi esposa, que es así, que es de esta manera, cámbiale su corazón, o haz que ella sea así, así, o cuando tú oras por tu esposo, o cuando oras por tus hijos y le dices a Dios, como que tú le das la lista de requerimientos, pero no de lo que necesitas, sino que tú le dices lo que Dios debe hacer. Y ahí hay una enseñanza de parte de Dios a través de la vida de María que nosotros tenemos que asimilar y entender que a Dios solamente necesitas decirle tu necesidad. Pedid y se os dará. Pero no dice, pide y dile a Dios cómo lo quieres y dale las órdenes de cómo debe de ser y cómo a ti te gustaría y cómo, o sea, esa parte es la que no está, no, Dios no trabaja de esa manera. Y aquí María nos lo está mostrando en esa petición. Ella le dice, se acabó el vino. No le está diciendo, oye, haz un milagro, mira tú, yo te he visto, o sea, tú y yo sabemos que tú puedes hacerlo y esto y lo otro, o sea, no. Ahora, por una parte, María creyó que ese era el mejor momento para que su hijo brillara, para que la gente le conociera. De un momento a otro, los que eran los protagonistas, los esposos, ¿verdad? Que se estaban casando, pasaron a ser papel de reparto, o sea, pasaron a segundo lugar. Y el starring, o sea, la estrella de la noche era Jesús, convirtiendo el agua en vino.
Pero Jesús no quería. ¿Por qué? ¿Por qué es que Jesús en ese momento tal parece que está diciendo, no, no, no? Porque a partir de ese momento comenzaba así como cuando le das un clic a un cronómetro y sabes que empieza el tiempo que va a llevarte hasta la crucifixión, que va a llevarte hasta el martirio, que va a llevarte hasta que se acorta o que empieza el momento del ministerio. O sea, una vez que Jesús hacía el primer milagro público, yo digo que obviamente hizo más milagros antes, pero no de una forma pública. En ese momento sí lo estaba haciendo de una forma pública y comenzaba su ministerio, comenzaba el cronómetro del proceso en el que Dios lo iba a mostrar al mundo como el Cordero que había sido enviado para el sacrificio y el pago de nuestros pecados y de todos los del mundo. ¿Te das cuenta? Entonces por eso es que Jesús decía, espérate tantito, ¿no? Pero aún así les dijo María a los que estaban ahí, a los sirvientes, hagan todo lo que Él les diga. No le dijo a Jesús, mira, ¿por qué no llenas esas, o por qué no impones tus manos sobre esas ollas llenas de agua? O no, no, nosotros generalmente siempre caemos en ese error de estarle queriendo decir a Dios cómo hacer las cosas y qué hacer y cuándo hacerlo, en vez de simplemente decirle nuestra necesidad. Ir con Él y decirle, aquí está mi necesidad. ¿A quién más voy a ir? Porque muchas veces nosotros ya vamos a Dios cuando ya recurrimos a este, a aquel, al otro, cuando ya vemos que no tenemos ninguna puerta abierta, ahí sí vamos con Dios y entonces sí le decimos, mira, tengo esta necesidad. Entonces, no es así. El reino de Dios no se mueve así. El reino de Dios es mantener esa comunión cada día y decirle a Dios, mira, aquí estoy viviendo esto. Vamos a vivirlo juntos. Quiero vivir contigo esto, Padre. Entonces, la palabra de Dios para nosotros hoy es, o sea, presenta delante de Dios tus peticiones, sí, no está mal, pero no le digas qué hacer y cómo hacerlo. Él sabe cuándo, cómo, y muchas veces a lo mejor nos contestará como al apóstol Pablo, ¿no? Que le decía, que dice, por 3 veces he pedido a Dios que quite de mí este malestar o esta enfermedad o este azote que él llama un azote de Satanás con el que a veces me tiene, ay, me tiene mal, ¿verdad? Y, y Dios le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Sí? Entonces, no siempre Dios te va a decir sí, pero de que te escucha y de que está a favor tuyo, y de que Él está haciendo las cosas para tu bien, para mi bien, lo está haciendo. Y no solo para nuestro bien, sino para todos los que nos rodean, porque curiosamente
la gente que nos rodea también tiene una visitación de parte de Dios. Porque Dios está dentro de nuestra vida, de nosotros. Entonces, la presencia de Dios está ahí y bendice a los que nos rodean, sirve a los que nos rodean también. Entonces, regresando al punto, es importante lo que Dios nos muestra a través de, en este caso, de María, la madre de Jesús. ¿Sí? Que muy pocas veces nosotros hablamos de eso, pero entendamos que también ella es hija de Dios y Dios también habló a través de su participación. Por eso está ahí en la escritura. Y por eso es que Dios nos revela también a través de esta situación. Entonces, el corazón nuestro debe estar en una misma sintonía con el de Dios, que no es otra cosa más que vivir el reino de Dios. Y tú puedes estar viviendo el reino de Dios y puedes estar en una fiesta. Y déjame decirte una herejía más grande. Digo, para los que piensan que esto es una herejía, ¿no? Puedes estar en el Espíritu de Dios, puedes estar en comunión con Dios y puedes estar buscando el reino de Dios y tomar vino. No, 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 ahora sí. Híjole, este pastor ya se fue bien chueco. Sí, déjame decirte algo. Ahí está la muestra, ¿no? Ahí está la muestra, ahí está Jesús. Y está María y están sus hermanos y está. Entonces, ahora, claro, no te estoy diciendo se trata de embriagarnos, de emborracharnos. No, no, no se trata de eso. Sino a lo que voy es que el reino de Dios, otra vez, no es comida ni bebida, ni nada que sea destruido por el tiempo. El reino de Dios es una comunión que se vive cada día con el Padre. Y donde está el Rey, ahí está el reino. Donde está Jesús, ahí está el reino de Dios. Y si Jesús está en tu corazón, ahí está el reino de Dios. Él prometió estar contigo y conmigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sí? Así es que te animo a que permitas que esto sea vida en ti y en mí. Yo lo creo. Entonces, eh, yo, yo soy una persona muy inquieta y yo creo que, no sé, a lo mejor tal vez también tú, pero siempre está uno buscando qué hacer, qué generar, y qué aprender y cosas así. Y en todo esto, a veces nos ponemos a pensar, ¿será la voluntad de Dios? ¿No será la voluntad de Dios que yo haga este negocio? O, pero creo que la mejor parte es preguntarle a Él, platicar con Él, entregarle a Él todo ese asunto, más que estar platicando conmigo. Es decirle, papá, ¿cómo ves esto? ¿Caminamos esto? ¿Hacemos esto? Amén. Bien, pues vamos a dar gracias por la palabra que hoy Dios trajo a nuestros corazones. Y yo quiero invitarles antes de esto para que si ustedes quieren ver estas
o retomar estas pláticas, estas charlas, las pueden encontrar en YouTube, en mi canal. Mi canal es Samuel Martínez Llerena y ahí pueden encontrar las pláticas. Sí, ahí están en ese canal y si se las quieren compartir a alguien, se las quieren enviar a alguien, pues le pueden enviar la liga a alguien para que las escuche, para que las vea y a lo mejor también para que se reúna con nosotros en estas charlas. Entonces, acuérdense, el canal es en YouTube, está como Samuel Martínez Llerena y también lo subo a Facebook. También si quieren encontrarlas ahí, también están en Facebook. Bueno, después de este comercial, vamos a dar gracias a Dios. Padre, te damos gracias por este tiempo hermoso de comunión contigo y con mis hermanos.